¿Buscas información confiable y validada por expertos? La Biblioteca Nacional del Perú te ofrece diversos recursos en línea que te ayudarán a obtener el mejor resultado para tus investigaciones. El servicio de consulta en línea te ofrece estas opciones. Consulta electrónica. Llena el formulario y elige un tema de acuerdo a la información que requieres. Personal de la BNP responderá en el menor tiempo posible. Chatea con un bibliotecario. Chatea de manera gratuita y en tiempo real con un bibliotecario, a fin de resolver tus dudas sobre los servicios bibliográficos que ofrecemos. Chatea con BNP Bot. Gracias a la inteligencia artificial de BNP Bot, podrás hacer tus consultas las 24 horas del día. Él responderá tus dudas sobre determinados temas. Repositorio de recursos digitales sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Serie de recursos abiertos y disponibles de forma gratuita que permite a las personas tomar decisiones informadas y alcanzar un futuro sostenible. Repositorio de recursos digitales orientado a la investigación. Serie de recursos de información digital enfocados a cubrir sus necesidades de información de apoyo a la investigación. Te invitamos a visitar la página web consultas.bnp.gov.p. Reactivamos espacios para eventos culturales. En nuestra sede de San Borja contamos con el Teatro Auditorio Mario Vargas Llosa. El alquiler temporal de este ambiente cumple con los lineamientos y protocolos sanitarios vigentes. Tiene un amplio escenario, cómodas butacas distribuidas en platea y mezanine, rutas de acceso y evacuación señalizadas y camerinos independientes. Cuenta además con acústica e iluminación adecuadas. Con estos recursos podemos llevar más y mejores servicios a la ciudadanía. Para requisitos e informes puedes escribir al correo auditorios@bnp.gov.p o llamar al teléfono 513-6900, anexos 7013. Aprende o practica natación en la BNP. Contamos con piscina temperada, infraestructura techada y profesionales calificados. Respetamos todos los protocolos de bioseguridad para que tu experiencia sea 100% confiable. Los grupos son reducidos y puedes elegir horarios de lunes a sábado. Nuestros usuarios comentan sus experiencias en la piscina de la BNP. Muy bueno. Los profesores tienen mucha paciencia. Por un tema de salud, de rehabilitación física, ¿no? He tenido una fractura de hombro y veo que el avance es más rápido. Ha sido muy bueno, los profesores de alta calidad, los profesores muy exigentes. Recomendaría a mis amigos, a mi familia para que vinieran, aparte que la natación es un buen deporte para desestresarse. Tú también puedes gozar de los beneficios de la natación. Encuentra mayor información y regístrate en piscina.bnp.gov.pe.
buenas tardes con todas y todos. Mi nombre es Jacqueline Villa, soy bibliotecóloga de la Gran Biblioteca Pública de Lima. Y continuando con el ciclo de conferencias, las bibliotecas públicas y los objetivos de desarrollo sostenible, en esta oportunidad vamos a continuar con la temática discriminación y desigualdad, en el marco de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, conmemorado el pasado 10 de diciembre. El día de hoy, martes 14 de diciembre, vamos a realizar la sesión número 2, el cual aborda prevención del racismo y edadismo, todo ello marcado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible número 1, poner fin a la pobreza, número 4, educación de calidad, número 10, reducción de las desigualdades, y número 16, promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. El día de hoy nos acompañan dos expertos en el tema. Tenemos presente al joven Óscar Baldio Montoro, quien es CEO fundador de Igualab, quien abordará el tema de prevención del racismo en instituciones públicas. Él va a abordar el tema de la importancia y las implicancias de atravesar una transformación cultural en diversidad e inclusión desde las organizaciones, especialmente bajo el enfoque intercultural, con el propósito de brindar información que facilite una sana y respetuosa convivencia entre las personas. Asimismo, también tenemos presente al joven Juan Carlos Ramos Cajo, quien es interno del Servicio de Psicología del Centro de Salud Carlos Protzel, quien abordará el tema de prevención de la discriminación a adultos mayores. Asimismo, va a tratar los puntos de prevención, discriminación, los tipos de discriminación, la realidad del adulto mayor en el Perú, factores de riesgos involucrados en el surgimiento de la discriminación en adultos mayores y algunas estrategias de prevención. Para iniciar nuestra última sesión de este ciclo, vamos a presentar a nuestro ponente Óscar Baldio Montoro. Es comunicador profesional por la Universidad de Lima, con más de 8 años de experiencia en comunicaciones corporativas, digitales, públicas y periodísticas, para organizaciones de gran escala nacional e internacional ubicadas en Colombia, Perú y Bolivia. Cuenta con especializaciones en responsabilidad social, derechos humanos y políticas públicas, disciplinas que busca transversalizar en todos los proyectos de los que forma parte. Desde el 2017 hasta la actualidad, cumple funciones como director ejecutivo de Igualab, emprendimiento creador y promotor del modelo de igualdad socialmente responsable en derechos humanos, alienado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030 de la Organización de las Naciones Unidas. Bienvenido, estimado Óscar. Adelante, por favor. Buenas tardes, muchas gracias Jacqueline, gracias a la Biblioteca Nacional del Perú por darnos la oportunidad de visibilizar problemas que todavía son bastante latentes, lamentablemente, en nuestro país y en muchos otros lugares del mundo. Como bien han dicho, estamos enmarcados en una fecha muy especial que ha sido hace muy poco, el Día de los Derechos Humanos, y espero que la información que pueda brindarles el día de hoy pueda ayudarnos a no solamente reflexionar, sino también a comenzar a pensar y preguntarnos, ¿no?, si es que esta es una buena oportunidad para que la información nos transforme en agentes de cambio desde los distintos ámbitos en los que nos encontremos. En ese sentido, voy a dar pase a la presentación. ¿Me comentas, Jacqueline, si se ve, por favor? Sí. Sí, perfecto. Genial. Bueno, entonces lo que vamos a ver el día de hoy es un enfoque distinto al que se puede haber abordado en otras oportunidades, quizás, sobre cómo atendemos la prevención de la discriminación, en este caso la racial. Yo me dedico en Igualab a hacer transformaciones culturales en organizaciones, tanto públicas como privadas, para que podamos tener una convivencia más sana, como bien había explicado Jacqueline. Y en ese sentido es importante tener en cuenta algunos conceptos clave, ¿no? Para poder hacer la transformación cultural, es importante tener en cuenta que siempre vamos a toparnos con ciertos obstáculos, se van a visibilizar algunas limitaciones para poder hacerlo realidad, y es justamente el trabajo que hace la organización que dirijo
que se encarga de apoyar, brindar soporte en que este proceso sea mucho más sencillo, que sea un proceso más ágil, y en esta oportunidad específica que sea de cara a la población, a la ciudadanía. Yo creo que si bien el enfoque que voy a mostrar el día de hoy es un enfoque más orientado hacia la gestión interna de la organización, es muy importante para las instituciones públicas como la Biblioteca Nacional del Perú que la ciudadanía esté enterada de justamente cómo opera estas transformaciones culturales para que puedan ejercer mucho mejor sus derechos a partir de la información que reciban. En ese sentido, quiero mencionar algunos conceptos clave, que son los de derechos humanos, evidentemente, que son universales, como ya lo hemos ido entendiendo a lo largo de la sesión previa y esta sesión que nos reúne el día de hoy. Asimismo, la interculturalidad implica la relación que existe entre distintas cosmovisiones de ver el mundo. Específicamente en este país tenemos dos ámbitos en las que opera o se visibiliza o manifiesta la interculturalidad. Una de ellas es propiamente gracias al proceso de globalización que nos ha permitido por la tecnología y el libre tránsito poder llegar a determinados lugares y por eso tener una relación con personas que pertenecen a distintas culturas. Pero también hay que reconocer que nuestro país, siendo tan diverso, también tiene poblaciones diversas en culturas dentro de sí misma. Eso quiere decir que tenemos ya una interculturalidad en dos dimensiones. Una dimensión externa, la relación que tienen nuestros compatriotas con demás personas de otros países, y otra que tiene que ver nuestra propia relación como parte de un mismo país, pero con culturas distintas. En el tema de la interseccionalidad, que es otro concepto que estamos viendo en la pantalla, es un concepto que poco a poco se está hablando más y me parece genial que la biblioteca nos brinde una oportunidad para darle visibilidad. Es un concepto que aborda las distintas formas múltiples y simultáneas en las que puede operar las distintas discriminaciones. Por ejemplo, una persona al mismo tiempo en que puede ser discriminada por el factor de color de piel, el factor étnico, al mismo tiempo puede estar siendo discriminada porque es mujer o porque es una persona, por ejemplo, afrodescendiente y al mismo tiempo tiene discapacidad. Entonces, la interseccionalidad justamente trata de abordar esa simultaneidad de opresiones, de discriminaciones que se pueden manifestar tanto hacia un individuo como también a un colectivo. La sostenibilidad, por otro lado, es un concepto también bastante importante de ir conociendo y familiarizándonos, porque implica tres dimensiones: la sostenibilidad económica, la sostenibilidad social y la sostenibilidad ambiental. En este caso, vamos a abordar un poco más el eje social de la sostenibilidad. Y finalmente, ya como para entrar un poco más de lleno al tema específico que nos reúne hoy, es el perfilamiento racial, es decir, cómo en las instituciones podemos estar operando con un sesgo racista al momento de cumplir nuestras actividades, ¿no? Y sobre todo para espacios que reciben público, como la Biblioteca Nacional y muchas entidades públicas más, creo que es muy relevante la información que vamos a dar. Entonces, la primera pregunta sería, ¿qué entendemos por perfilamiento racial? Nosotros ya sabemos previamente que el racismo es un sistema de discriminaciones hacia personas por el factor de color de piel o por la procedencia cultural que tiene esta persona, ¿no? Puede ser afrodescendiente, puede pertenecer a alguna población indígena, por ejemplo. Pero el perfilamiento racial es un ejercicio, es una actitud que se asume por parte de una institución sobre pretexto de estar cumpliendo muchas veces alguna labor de seguridad o vigilancia, por ejemplo. Entonces aquí, ¿qué nos dice la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre el perfilamiento racial? Nos dice que el perfilamiento racial es toda acción realizada por la policía o por un funcionario encargado de hacer cumplir la ley contra una persona o un colectivo basada en sus características físicas, como la raza, el origen étnico, la apariencia, entre otros, y que pretende justificar dicha actuación, como ya lo decía, sin un sustento legítimo ni tampoco tan objetivo. Los elementos que constituyen esta práctica de perfilamiento racial son cinco. La primera es el trato diferente a una persona o colectivo. También está que es basado en aspectos subjetivos, como ya venía diciendo.
se lleva a cabo por algunos agentes de la policía o del orden u otro tipo de funcionarios encargados de hacer cumplir leyes. También está que pretende justificarse la actuación bajo un pretexto de control, vigilancia, investigación o sanción. Y finalmente, no existe un motivo legítimo basado en un comportamiento individualizado, es decir, no hay información válida ni tampoco sustentada para dicha acción. Entonces, si nosotros comenzamos a ver este concepto, ya podemos ir encontrando una línea de actuación y qué relevancia tiene este perfilamiento racial para poder analizar y superar dicha práctica. Ahora, para poder saber cómo vamos a aplicar la diversidad e inclusión desde un factor intercultural, es importante preguntarnos también qué aspectos van a ser primordiales para poder gestionar correctamente la diversidad y la inclusión desde las instituciones públicas como la Biblioteca Nacional del Perú y demás. Entonces, aquí es importante tener en cuenta 7 aspectos que pueden ayudarnos a entender este proceso. Estos 7 puntos son los siguientes. Las bases legales, es importante saber sobre qué leyes nos estamos sosteniendo, sobre qué marco jurídico estamos actuando. El diagnóstico de diversidad que debe tener toda organización, independientemente de si es privada o pública. Ya estamos en un tiempo en el que necesitamos comenzar a tener puntos de partida medibles. Si no tenemos eso, vamos a tener algunas complicaciones de gestión. En tercer lugar, está la política de diversidad e inclusión. Después está el plan de acción en diversidad, el compromiso de los líderes, que es súper importante, ya lo vamos a ver más adelante, la capacitación del personal que trabaja en la institución y finalmente la importancia de las alianzas estratégicas. Sobre las bases legales, este es un texto un poco extenso, pero lo que quiero dar a entender en síntesis es de que necesitamos comprender el marco legal actual en el que estamos rigiéndonos. A veces hay leyes que ya están vigentes y que permiten o facilitan determinadas acciones para luchar o tratar de superar algunos aspectos vinculados al racismo. ¿De acuerdo? Entonces, acá, por ejemplo, aunque las reformas iniciales puedan darse dentro de la institución, no olvidemos que existen ordenanzas municipales, por ejemplo, también, y el famoso libro de reclamaciones. Ambas provienen del poder político y todos estos marcos jurídicos vienen siempre desde el Estado. Entonces es importante, sobre todo para las instituciones públicas, partir desde esa base, ¿no? La base legal. Entonces, ¿cómo entendemos la base legal? Es importante conocer el ordenamiento jurídico que rige en los países, como el Perú. Es súper importante saber que existen escalas, es decir, jerarquías, donde un ordenamiento jurídico tiene mayor preponderancia sobre otros. En la base de la pirámide podemos ver que están, por ejemplo, las costumbres, nuestros convenios colectivos que existen a nivel cultural precisamente, es decir, cómo se comporta la sociedad, y después esto viene a comenzar a ser institucionalizado desde distintos ámbitos. Luego están los decretos de una alcaldía, los decretos regionales, las resoluciones ministeriales, también están los decretos supremos en una segunda gran escala. En una tercera escala están las ordenanzas municipales, donde tenemos el ejemplo de la Municipalidad de Lima. Aquí, por ejemplo, está la ordenanza que promueve el respeto a la igualdad, previene, prohíbe y sanciona toda manifestación y prácticas discriminatorias en Lima metropolitana. También tenemos a las ordenanzas regionales, seguimos ascendiendo, están los tratados, los decretos de urgencia, que ya nos hemos ido familiarizando por el contexto actual que vivimos de COVID. También están los decretos legislativos, las leyes propiamente dichas, pero sobre todas las cosas que hemos ido mencionando en esta relación de aspectos, siempre está por encima de todo la Constitución y también obviamente los tratados internacionales de los que el país es parte, ¿no? En este aspecto de derechos humanos sobre todo. Acá podemos ver el artículo 2 de la Convención de la Declaración de los Derechos Humanos, dice: toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en la Declaración sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. En el caso de la Constitución de nuestro país tenemos en el artículo 2 también que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. Entonces, ¿a qué quiero llegar?
es importante conocer el ordenamiento jurídico en el que nos estamos rigiendo para saber cuáles son aquellas normas, aquellos marcos legales que nos van a facilitar el trabajo y en caso, obviamente, hay toda una problemática con algunas poblaciones vulnerables donde ciertos marcos legales aún están pendientes de existir, todavía no han sido legalizados, ¿no? Entonces, ojalá que esto podamos entenderlo bastante bien para comprender la dinámica propia de la política, ¿no? Cómo se gestiona el Estado y las instituciones que la componen. Posteriormente a las bases legales y el ordenamiento jurídico de cada país está el diagnóstico. Ya estamos entrando ya más al cómo gestionar una organización, independientemente si esta es privada o pública. Es importante tener en cuenta que aquello que no se mide no va a poder demostrar su efectividad de manera certera, porque no sabemos de dónde proviene el éxito, por ejemplo, o no sabremos de dónde proviene el fracaso. Si no lo medimos, nunca lo vamos a tener de manera definida. También, como mencionaba al principio, toda transformación cultural en diversidad e inclusión debe iniciar por las personas que lo van a hacer posible. Aquí estoy hablando de líderes, lideresas, estoy hablando de todo el componente que está dentro del personal de una organización, una institución. También es importante saber que al explorar nuestras percepciones, podemos saber cómo están las cosas en determinado momento y poder hacer las propuestas necesarias, ¿no? Para que las metas se cumplan en las instituciones en esta materia. Finalmente, también se recomienda que este diagnóstico levante información sobre los aspectos de los colectivos más sensibles, ¿no? Sobre todo los que están relegados en algunos aspectos de derechos, reconocimiento de derechos, sea la lucha contra el racismo, la igualdad de género, la inclusión de personas con discapacidad, los derechos LGTBIQ+, y también de las personas adultas mayores, que luego se verá con el otro ponente. En tercer punto está la política de diversidad e inclusión. Cuando nosotros ya hemos tenido los resultados de un diagnóstico, cuando la gente ya se expresó internamente a una organización de acuerdo a los puntos mencionados, es necesario que la institución tome una postura oficial al respecto de este tema. Por algo se ha hecho supuestamente en este mundo ideal, supuestamente hemos hecho el diagnóstico para poder atender las problemáticas, atender las brechas, ¿no es cierto? Entonces, una vez encontrados los hallazgos, necesitamos materializar una política. Este compromiso es súper importante para poder darle sostenibilidad temporal a todas las acciones que querramos emprender, independientemente de lo bien intencionados que puedan estar. Si no existe una política de la institución, podemos correr el riesgo de que aquello que hagamos solamente sean hechos aislados, que trajo una persona con altas capacidades a la organización, pero que no se sostiene temporalmente porque no existe un documento que así lo permita. También es importante tener en cuenta la elaboración de un plan. Cuando nosotros ya hemos tenido el diagnóstico, cuando hemos comprendido la base legal, cuando hemos hecho el diagnóstico, cuando hemos sentado una posición con la construcción de una política de diversidad e inclusión, es momento de elaborar un plan. Es decir, cómo vamos a actuar operativamente con todos estos hallazgos que hemos encontrado. Y ahora es importante también tener en cuenta que estos planes responden a objetivos, ¿no? Objetivos que se cumplen a lo largo de 1 año, de 2 años, por ejemplo. Y estos objetivos ahora se están diseñando bajo el esquema de la lógica SMART, es decir, que todos estos objetivos deben ser específicos, deben ser medibles, deben ser alcanzables, es decir, realistas, relevantes y finalmente deben responder a un tiempo determinado. Posteriormente, cuando ya tenemos estos primeros 4 pasos realizados, también debemos comprometer a los líderes y lideresas de las instituciones en donde estamos haciendo estas transformaciones culturales. Está comprobado que cuando los líderes y lideresas no se involucran con una transformación cultural, estas acciones pueden carecer de influenciadores visibles, tanto dentro como fuera de la institución. Entonces es súper importante sensibilizarlos, transmitirles cuál es la real importancia que tiene su rol, su participación en esta transformación cultural.
para aspectos, por ejemplo, de la gestión de riesgos, la gestión de crisis, cuando estamos en instituciones que reciben audiencias y cometemos una falta por el tema del perfilamiento racial, se suscita una crisis y también es un riesgo para la reputación de la propia institución. Entonces, todo eso es previsible y se puede hacer justamente si hemos atravesado correctamente la transformación cultural en diversidad e inclusión. También es importante la sostenibilidad temporal aquí, porque si bien las personas necesitamos en las instituciones tener una política y un plan, las personas le dan vida a esa ejecución, porque si todo lo previo ha sido una reacción, ha sido una especie de malla de puntos que vamos a tocar, pero las personas son finalmente las que lo hacemos realidad, la ponemos en operación. Entonces, eso es lo que hace posible la sostenibilidad temporal, que las personas sientan que en la organización existe toda la documentación que lo permite, lo facilita y lo sostendrá. Además, también es importante, más allá del tema del presupuesto, si nosotros, aunque tuviéramos este factor para poder trabajar todos los aspectos que estoy hablando ahora, de la elaboración de un plan, de un diagnóstico, etcétera, siempre es importante reconocer que existen también sesgos humanos, es decir, por más presupuesto que tú tengas en una organización, si las personas que están liderando este proceso no están realmente comprometidas y muy por el contrario pueden estar sesgadas a no darle avance a estas reformas, corremos el riesgo de que todo lo que estemos haciendo no pueda ser sostenible o por el contrario pueda ser también criticado, ¿no? Dependiendo la audiencia, puede ser criticado adentro por los propios trabajadores de la organización, como en una situación de crisis también podría ser criticado hacia afuera. También es importante la capacitación del personal. Si bien nosotros tenemos ya a líderes comprometidos en la organización con esta temática de lucha contra el racismo, también necesitamos volver a bajar toda la información al factor humano interno, en principio, es decir, a nuestros trabajadores, a las personas que forman parte del personal, reforzar las ideas positivas que nos ayuden a superar sesgos. Cuando hemos logrado esto, la comunicación juega un rol vital, porque la comunicación se encarga de consolidar la información aquí y también aquí, a partir de las emociones y la razón. Finalmente, en este proceso, la capacitación es de mucha importancia, porque en estos espacios vamos a poder superar los sesgos inconscientes, vamos a aprender a utilizar un lenguaje inclusivo, no discriminatorio, y también vamos a poder conocer, en la medida de lo necesario, los procedimientos administrativos sancionadores en esta materia de prevención y lucha contra el racismo. Y el séptimo punto, pero no menos importante, es el de alianzas estratégicas. Estamos en una época en la que la tecnología permite una comunicación con distintos agentes relevantes para el cambio. Y eso es parte de lo que las alianzas buscan hacer, ¿no? Que parte de la sostenibilidad va a implicar mantener relaciones constantes con distintos grupos de interés, o llamados stakeholders también, que las instituciones ya tienen mapeadas, ya los han visto con anterioridad y por su expertise desean trabajar con ellos y enrumbar algunos proyectos conjuntos. También apoyarse en los aliados es una de las mejores formas para sostener las acciones en el tiempo, porque eso significa que estamos dispuestos a dedicarle tiempo a conocer el expertise de las organizaciones y cuánto aporte puede dar una estrategia robusta conjunta con ellos. Y también es de mucha ayuda para cuando una institución está empezando a involucrarse en asuntos de diversidad e inclusión. Sobre todo en ese aspecto también me parece muy importante, porque a veces las organizaciones tienen temor de cometer algún error en el proceso de atravesar la transformación cultural en diversidad e inclusión. Y tienen miedo de cometer un error que les suscite una crisis. Entonces, ¿qué mejor que tener un aliado que ya conoce determinado espacio o contexto, que te puede orientar, te puede dar información, cómo hacerlo mejor cada vez? Y eso siempre va a nutrirnos, ¿no es cierto? La experiencia de otro va a poder ayudarnos a ejecutar un mejor plan, una mejor línea de acción. Entonces, aquí pongo unos ejemplos, unos 6 ejemplos de cuáles pueden ser considerados aliados estratégicos de las instituciones públicas en esta materia. Están las empresas que ya están previamente comprometidas en esta materia y les pueden ilustrar también a otras instituciones cómo lo han hecho
y cómo pueden hacerlo las demás. Está también la sociedad civil organizada, es decir, organizaciones, colectivos sociales de base que conocen un problema y están dispuestos a exponerlo constantemente para que se pueda atender una resolución. También están las organizaciones no gubernamentales como Igualdad, que es la organización que represento. ¿Se me escucha? Sí. ¿Sí? Ok, gracias. Lo que decía era que también están las organizaciones no gubernamentales como Igualdad, que nos encargamos justamente de dar orientación para que este proceso sea menos engorroso, tome menos tiempo y también pueda calar más en las personas. Están las entidades públicas, instituciones similares a la Biblioteca Nacional del Perú, todas las que tengan contacto o no con audiencias externas. Sobre todo las que tienen audiencias externas pueden tener algunas probabilidades más de incurrir en ciertas prácticas que son erróneas, ¿no? Entonces, en estas instituciones también es súper importante tenerlo en cuenta. Están los influencers, personas individuales que se encargan también de visibilizar alguna brecha, alguna problemática en la materia, y también su opinión es muy relevante, por más que sean personas individuales, tienen una audiencia a la que llegan y esa es una gran potencialidad que tienen, ¿no? Y las instituciones no deben dejar de tenerlo en consideración. Y finalmente, otro ejemplo que pongo, porque hay más stakeholders, existen más grupos de interés, pero acá pongo uno último que es los medios de comunicación. Cómo los medios de comunicación ayudan a las instituciones públicas a superar sesgos, desde el enfoque noticioso, las coberturas que brindan, cómo le dan visibilidad a las campañas que la biblioteca puede emprender, por ejemplo, en esta materia. Es súper importante que los agentes que pertenecen a los medios de comunicación estén muy sensibles a estos aspectos para que la forma en la que procesan y comunican sea la más adecuada. Entonces, ya para terminar, quisiera terminar como empecé, haciendo una relación de los 7 aspectos que he mencionado en esta ponencia. Recordemos cuáles son esas 7 formas para poder hacer que se respete la ley y para también promover cambios, ¿no? Transformaciones culturales. Recordemos que son 7 las bases legales, comprender el marco jurídico en el que nos encontramos actualmente, el diagnóstico de diversidad. Si queremos medir nuestra efectividad, tenemos que empezar con un diagnóstico. La política, cuando ya vamos a sentar posición oficial como institución. El plan de acción que responde a objetivos en un plazo temporal. También está el compromiso de los líderes y lideresas para que también el personal pueda sentirse identificado con una línea de gestión que tienen estas personas. La capacitación del personal para que nos sensibilicemos y finalmente las alianzas estratégicas. Recordemos que en nuestra organización nosotros hemos desarrollado un modelo de igualdad socialmente responsable en derechos humanos llamado ISR y tiene distintas ventajas. Nosotros hemos visto que existen diversos grupos de interés, pero desde nuestra organización hemos tenido un modelo que da visibilidad mayor a la sinergia que existe entre el sector privado con la sociedad civil organizada y las políticas públicas. Entonces, las organizaciones generan buenas prácticas y espero que esta información que haya dado estimule a que instituciones como la Biblioteca Nacional puedan enrumbarse en procesos como este para que puedan ser también socialmente responsables con todas sus audiencias en respuesta a los problemas que viven y conocen la sociedad civil organizada y finalmente con el ánimo de poder generar una incidencia positiva a nivel de políticas públicas, porque como dije al principio, la base legal ha sido construida a partir de políticas públicas, y es decir, ellos son los principales, la última instancia por la que se generan cambios sustantivos en la sociedad. Y es importante hacerlo por 5 motivos, porque se atienden las problemáticas identificadas al interior de la organización, se puede estimular a que los líderes sean agentes de cambio sin salir de su trabajo actual, por ejemplo. Tomar acciones basadas en evidencias y datos es otra ventaja que tenemos. Se pueden traducir las intenciones cotidianas en acciones positivas de mediano y largo plazo, que es lo más importante a lo que debemos aspirar. Y finalmente, promover una interacción profesional
libre de toda discriminación, ¿no? Sobre todo la que nos reúne el día de hoy, que es la discriminación racial. Eso ha sido todo por mi parte. Agradezco una vez más a la Biblioteca Nacional del Perú, y el último mensaje que quisiera dejar es que no se olviden, tengamos siempre en cuenta que las transformaciones culturales son inevitables y siempre van a tocar algún punto de dolor. Entonces, recordemos que estas transformaciones se dan en dos dimensiones para el ser humano. Se da aquí y también se da aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Oscar, por tu mensaje muy importante para contribuir a generar una sociedad paz, ¿no? De igualdad para todos. Vamos a continuar con nuestro segundo invitado. Voy a presentarlo. Juan Carlos Ramos Cajo es interno de psicología del Centro de Salud Carlos Protzel del distrito de Comas, procedente de la Universidad Católica Sede Sapientae con formación en psicología educativa. A continuación, él va a abordar el tema de adultos mayores, prevención de la discriminación a adultos mayores. Adelante, Juan, tienes... Muchas gracias por estar hoy. Gracias a usted, gracias por la oportunidad nuevamente que me están brindando, y espero poder nutrirnos a todos con un poquito más de conocimientos, recomendaciones y ciertas pautas que nos pueden ayudar a mejorar nuestra sociedad y a nosotros mismos también. Ok, voy a compartir. Adelante. Bien. Buenas tardes a todos. Como ya había mencionado, mi nombre es Juan Carlos Ramos, del Servicio de Psicología perteneciente al Centro de Salud Carlos Protzel. Espero se encuentren muy bien. En esta oportunidad voy a exponerles acerca de un tema muy controversial y de suma importancia en estos tiempos, denominada prevención de la discriminación en adultos mayores. De esta manera se pretenderá que adquiramos un poco más de conocimiento acerca de esta problemática para incentivar a la elaboración de estrategias de prevención para mejorar nuestro desenvolvimiento tanto personal como en sociedad. Bien. Siguiente diapositiva, por favor. Ok. ¿Qué es prevención y discriminación? Bien, empezamos la ponencia con estos dos conceptos muy importantes, los cuales nos van a servir para un mejor entendimiento de nuestro tema del día de hoy. Primero debemos entender que son muchos los factores que pueden afectar a nuestro estado de salud, como pueden ser la hipertensión, el COVID-19, la diabetes, la misma depresión, la culpa, etc. Son factores que nos pueden provocar ciertos malestares y ciertos males en nuestro organismo, pero los cuales podemos prevenirlos. Algunos, sin embargo, algunos no van a depender tampoco de nosotros, como por ejemplo el envejecimiento o la genética, ya que de todas maneras, independientemente de lo que nosotros hagamos, va a terminar sucediendo. ¿Ok? Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos la posibilidad de poder prevenir algunos o ciertos tipos de enfermedades o males que pueden afectar nuestra salud. Entre eso también están los temas de violencia, discriminación, abusos, etcétera, los cuales, si bien no tiene que ver mucho con lo físico, tiene que ver muchísimo con lo emocional, lo cual también, si es que es un impacto demasiado grande, puede generar problemas o podemos somatizar ciertos síntomas, como vendría a ser lo que es dolor de cabeza, dolores musculares, etc. Muy bien, por lo tanto, siguiente diapositiva, por favor. Bien, por lo tanto, la prevención vendrían a ser las acciones destinadas a erradicar, eliminar o minimizar el impacto de un mal, una enfermedad o un trastorno. Por tanto, la prevención son las medidas destinadas a prevenir la aparición de la enfermedad, a detener su avance y a atenuar sus consecuencias
una vez que la enfermedad o mal esté presente. Siguiente, por favor. Tipos de prevención. Tenemos 3 tipos de prevención. Prevención primaria. Son las acciones que tratan de evitar la aparición de una enfermedad. O sea, es actuar antes de que la enfermedad o mal exista o surja en determinado sector. Ejemplo, todos sabemos que el consumo de drogas es dañino y nos trae consecuencias terribles tanto en la persona como que la consume como en la sociedad en la que vive. Imaginemos que estamos en un sector donde no exista el consumo de drogas. Una prevención primaria para evitar que aparezca este mal sería contratar vigilantes para que resguarden el orden del sector y mantenga alejados a personas de mala influencia para los adolescentes. Prevención secundaria es aquella que se realiza de la mano con un sondeo o tamizaje previo de la mayor parte de la población para identificar en qué nivel se encuentra el mal ya existente en determinada población, para posteriormente tomar medidas y evitar que este mal se siga acrecentando, sino que empiece, por el contrario, que empiece a disminuir. Okay. Otro ejemplo, imaginemos que en nuestro sector donde nosotros estamos viviendo ya existe el consumo de drogas. Realizar estrategias de prevención primaria ya no sería tan efectivo debido a que el mal obviamente ya existe. Sin embargo, se podrían realizar estrategias preventivas enfocadas en incentivar el no consumo de drogas, acompañadas de charlas, actividades, etcétera, que nos incentiven al dejar este tipo de consumo o a mejorar nuestros estilos de vida saludables. Prevención terciaria. Se enfoca en encontrar la solución al problema ya existente y a evitar que este mal haga más daño a los demás. Ejemplo, en el lugar donde vivimos, supongamos que ya es muy habitual el consumo de drogas, lo cual ya ha generado múltiples complicaciones. La estrategia de prevención en estos casos sería tratar de llevar a los consumidores a un centro de rehabilitación para que se curen de su adicción y eviten hacer daños a las demás personas. Bien, siguiente diapositiva, por favor. Ok, discriminación. La discriminación consiste en otorgar un trato deplorable a una persona en comparación con otras con la finalidad de hacerlo sentir mal. Estoy seguro que muchos de nosotros en alguna oportunidad hemos sido víctimas de una discriminación. Por lo tanto, sabemos lo desagradable que puede ser esto, lo mal que lo podemos pasar. Existen múltiples tipos de discriminación y, sin embargo, voy a mencionar y explicar solo unas cuantas de ellas, debido al tiempo que nos queda. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, tipos de discriminación. Discriminación por aspecto físico. Es aquel maltrato, insulto o rechazo realizado por el individuo teniendo en cuenta aspectos físicos como el color de piel, estado de higiene o estética, para realizar una distinción entre determinados tipos de personas. A nuestros ojos, este tipo de comportamientos obviamente son comportamientos inmaduros, ya que no son características importantes para poder definir un tipo de personalidad o la conducta de un tipo de persona. Ni siquiera en psicología son importantes estos aspectos, refiriéndome a lo que es el color de piel, estética o higiene, para definir un tipo de personalidad. Sin embargo, esta idea es la que alimenta distintos tipos de discriminación en nuestra sociedad, incluso hasta en la actualidad. Bien, otro tipo de discriminación es la que es por identidad sexual. Es aquel rechazo o maltrato ejercido por un individuo con la finalidad de apartar a determinadas personas de su vínculo social por el simple motivo de tener orientaciones sexuales distintas al resto. Ejemplo, yo suelo rechazar a cierta persona porque es homosexual, lesbiana, bisexual, etc. Y respaldo mi decisión teniendo la idea de que lo que ellos hacen está en contra de lo normal. Un ejemplo. Este argumento sería realmente pobre debido a que el comportamiento de una persona no viene
ligado tanto al género, sino que a los valores que la persona adquiere incluso desde la niñez. El hecho de que sea, por decir que haya nacido hombre, lesbiana, bisexual, etcétera, no, no condena o ya no da por hecho ciertas conductas de las personas. Ese es un error que suelen cometer la mayoría de las personas que suelen practicar lo que es la discriminación. Bien, siguiente sería, por favor. Bien. Discriminación por discapacidad. Es el rechazo y desprecio hacia un individuo por la discapacidad que padece, considerando que no son aptos para ejercer múltiples tareas debido a su condición. Ejemplo, no te incluyo en mis reuniones o mis juegos debido a que considero que no eres capaz de desenvolverte correctamente, debido a que ya considero que eres una persona que por tener una discapacidad, por ejemplo, te falta una pierna, te falta un brazo, cualquiera que sea el motivo, yo ya por prejuicio considero de que no eres apto de desenvolverte de una manera óptima con los demás. Es dejarse llevar por prejuicios debido a que las personas incluso, si bien es cierto, pierden ciertas habilidades en unos aspectos, se pueden desenvolver con muchas normalidades dependiendo o cómo utilicen sus propios recursos. ¿Ok? El hecho de tratar de aislarlos por creer que al faltarle una pierna, unos brazos, no pueden desenvolverse de la misma manera, es algo que generalmente se ve muy habitual hoy en día, pero que se debe ir erradicando de a poco, ya que incluso ha habido muchos eventos en los cuales personas con esos tipos de discapacidades han sobresalido, incluso con los que tienen muchísimo, con los que tienen todo su cuerpo entero. Siguiente. Discriminación por religión u otra. No, anterior, por favor. Ok, discriminación por religión u otra creencia. Ese rechazo que un individuo manifiesta debido a que la otra persona piensa distinto o tiene una creencia diferente a la suya. Un punto a tener en cuenta aquí es que independientemente de qué tipo de religión quiera creer cada uno, lo principal es respetar la cultura y religión de los demás. Asimismo, el hecho de que crean o piensen de distinto modo no debería ser una limitante para entablar ninguna relación de amistad, pues es como los gustos que tenemos cada uno de nosotros. A todos no nos gusta lo mismo, tenemos gustos distintos. Por ejemplo, a mí me puede gustar un tipo de fruta, a mi compañero otro tipo de fruta, otro tipo de juegos, otros hobbies. Sin embargo, nunca es una limitante para poder entablar relaciones y ayudar a los demás. Muy bien, siguiente diapositiva, por favor. Ok, la realidad del adulto mayor en el Perú. Bien, las mayores posibilidades para la supervivencia y el cuidado de la salud la tienen los ancianos del estrato social alto o medio alto, con mayor poder económico. Mientras que los sectores más pobres son los sectores que tienen poco acceso a la salud y que sufren en mayor medida más casos de discriminación por su propia condición. Solo el 25% del total de gerontos ancianos están amparados por la seguridad social. Estos generalmente son los que son jubilados, los que tuvieron aportaciones importantes durante su juventud. Sin embargo, los que no aportaron o los que no ejercieron ocupaciones dependientes están condenados a una vida de desamparos o, por así decirlo, están siendo marginados en estos apoyos económicos públicos. El Ministerio de Salud ha señalado los problemas de salud de la población peruana simplemente los ha eludido a lo que son los adultos mayores, ya que no han habilitado, en estos 2 últimos años, no han solido habilitar ningún servicio, ni un consultorio de geriatría en los hospitales generales del país, ni en los centros de salud repartidos en la red de atención de la población. Bien, la violencia social configura un complicadísimo escenario donde los conceptos de progreso y desarrollo carecen de solidez. Es cierto que en estos 2 últimos años los indicadores han mejorado, pero aún estamos lejos de alcanzar el bienestar que todos esperamos. Siguiente diapositiva, por favor.
Ok. Factores de riesgos involucrados en el surgimiento de la discriminación en adultos mayores. Hay que tener en cuenta que diversos comportamientos violentos, desadaptativos o agresivos son los que incentivan a que el individuo desarrolle actitudes negativas y discriminatorias con los demás en un futuro, lo que lo convierte en factores de riesgo para la población adulta mayor. Eh, a continuación voy a mencionar algunos factores de riesgos importantes para tener en cuenta. Primer punto, atestiguar o experimentar abuso desde la infancia. Esto está asociado a que en un futuro los niños sean perpetradores de violencia, ya que estarían presenciando cierto comportamiento agresivo es completamente normal desde casa. Por otro lado, en el caso de las niñas, van a experimentar violencia contra ellas mismas, ya que entenderán o se pondrán un chip de que erróneo de que si son golpeadas o maltratadas es por culpa de ellas mismas, debido a lo que han ido manifestando en las familias, ya que normalmente en la familia se suele apreciar que ciertos tipos de agresiones o conflictivos se terminan constantemente reconciliando, y eso termina por confundir más que todo al infante, y conforme va creciendo va teniendo un concepto erróneo de que eso es completamente normal. Otro factor de riesgo es el abuso de sustancias, incluido el consumo desmesurado del alcohol, ya que tiene una notable asociación con la violencia. Siguiente punto, la pertenencia de las mujeres a grupos marginados o excluidos. ¿Qué quiere decir? El tener la falsa idea, o incluso por la propia familia, de que las mujeres solo están para atender al hombre, es algo que perjudica notablemente, sobre todo al sector femenino, ya que incentiva a la discriminación desde la propia familia, privándose de respeto a sus propios potenciales que ellas mismas pueden manifestar tanto en la misma adolescencia como en un futuro. Otro factor de riesgo son las limitantes oportunidades económicas. Es un factor grave, muy agravante para la existencia de abusos y discriminación por parte de ciertos sectores de la población, ya que el no tener recursos los hace susceptibles a aceptar ciertos abusos y discriminaciones con tal de recibir un sustento económico. Como por decir, estoy con él porque si no, no hay nadie que cuide a mis hijos, no hay nadie que pelee por mí, no hay nadie que me apoye, y lo van generalizando desde la familia hasta el entorno exterior. Y por eso que ocurre lo que son más que todo los matrimonios forzados, matrimonios precoces o la explotación sexual, etc. Otro factor de riesgo es un limitado marco legislativo y de políticas para prevenir y hacer frente a las denuncias por violencia y discriminación, ya que como se puede apreciar en múltiples ocasiones, bueno, en la mayoría, no en todas, la discriminación o abusos por parte de otras personas no se toman en cuenta hasta que las cosas ya se encuentren con una gravedad importante. ¿Por qué sucede eso? Porque si bien está empezando a haber principios de agravios, de discriminación notable o de abusos, no se hace todavía mucho hincapié o no le dan tanta importancia hasta ver que las cosas ya llegan a un punto de gravedad en el cual ya es de preocupación. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, estrategias de prevención. A continuación mencionaré algunas estrategias de prevención que considero importantes, como son el incentivar de manera gratuita la educación y el respeto en los sectores más vulnerables o de escasos recursos a través de charlas didácticas. Establecer normas sociales que promuevan la equidad entre los habitantes del sector. Que los servicios judiciales de seguridad, de protección, los servicios sociales y médicos también tengan una mejor capacitación respecto al mejor trato de la población del adulto mayor. Que la población adulta mayor tenga disponibilidad en espacios seguros o refugios y permitir el libre acceso de los adultos mayores con recursos escasos a diversos grupos de ayuda. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Mis recomendaciones a aquellas personas pertenecientes a la población adulta mayor o a aquellas personas en general preocupadas por el bienestar de los mismos son las siguientes. Primero es que traten del mismo modo a los compañeros o subordinados de ambos sexos sin incentivar la preferencia o desvalorización de nadie. Siguiente es que valoren las aportaciones por su contenido y no por lo que nos aporta
en nuestra vida, más no por su valor económico. Otro es que no contribuyan a alimentar las burlas sobre discriminación o marginación hacia otras personas. Eduquen a los jóvenes del hogar a respetar la diversidad y lean la mayor cantidad de libros posibles, ya que son una buena opción para trabajar la diversidad con los más pequeños. Ok. Muchas gracias. Espero les haya gustado esta breve ponencia. Y nuevamente, muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, estimado Juan. Muy importante los temas abordados el día de hoy, tanto la prevención de la discriminación racial como también el respeto a los adultos mayores, que todos somos iguales, ¿no? No hay por qué aplaudir algún tipo de discriminación. Todos somos iguales en esta sociedad. Y por motivo de tiempo, no vamos a tener ronda de preguntas, pero vamos a culminar este ciclo de conferencias con las palabras de la coordinadora de la Gran Biblioteca Pública de Lima, la licenciada Lubenka Obreinovich Rojas, quien va a dar unas breves palabras de clausura del ciclo de conferencias, las bibliotecas públicas y los objetivos de desarrollo sostenible. Gracias, Jacqueline. Gracias a todos por haber participado en esta sesión tan importante que nos ha compartido Oscar, ¿no? Y también Juan. Las bibliotecas públicas y los objetivos de desarrollo sostenible, una programación de sesiones que se ha tenido desde las estaciones de bibliotecas públicas han sido muy importantes, no solamente para el público que nos ha visto, que nos ha escuchado, sino también para otras bibliotecas del país y del mundo, ¿no? Sabemos que las bibliotecas públicas y los objetivos de desarrollo sostenible son espacios donde las bibliotecas, a través de la difusión que forma parte de los objetivos de desarrollo sostenible, van a fortalecer y a cambiar de alguna manera nuestra manera de vivir, ¿no? Por un lado, las bibliotecas son instituciones de acceso público que van a permitir a las personas estar informadas, pero también conocer sus derechos. Por otro lado, también las bibliotecas son espacios donde se pueden tocar temas sociales coyunturales en nuestro país en estos momentos y que también pueden llevar a muchas soluciones y a vivir en una sociedad de paz y más equitativa. Considero que las bibliotecas públicas, así como brindan estos servicios de objetivo de desarrollo sostenible y tocan temas como los temas que hemos tocado el día de hoy, sobre el racismo y el trato al adulto mayor, pensamos que también las bibliotecas, como decía Oscar, deben ser transformadoras, deben ser democráticas, democratizantes, deben ser inclusivas, pero también deben tener esas colecciones diversas donde los padres de familia, los docentes, cualquier ciudadano pueda conocer sus derechos, pero también pueda tener ese acceso a la lectura, donde pueda tocar temas coyunturales y actualizados que nos lleven a una sociedad más libre, a una sociedad más equitativa de todos y todas y todos. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Lubenka. Y así culminamos. Agradecer a todos los participantes quienes han estado conectados a lo largo de estos meses. Agradecerles también a los ponentes del día de hoy por su participación a nombre de la Biblioteca Nacional del Perú y a todos los profesionales que han participado en este ciclo de conferencias. Comentarles también que este ciclo de conferencias se va a encontrar en el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional del Perú para aquellos que deseen ingresar y revisar las temáticas que hemos desarrollado. Muy buenas tardes, muchas gracias, licenciada Lubenka, por sus palabras y a los ponentes agradecerles por su tiempo y disponibilidad el día de hoy. No sé si quisieran dar algunas palabras. ¿Sí, Oscar? Yo, para terminar, quisiera
reiterar las gracias por la oportunidad que nos han brindado no solamente a los ponentes de esta sesión, sino de todo el ciclo, como bien han dicho. Creo que la ciudadanía es la mayor beneficiada con toda la información que se le ha dado y mi mayor mensaje es ese, ¿no? Por favor, todos estamos convocados a ser agentes de cambio desde nuestros roles que estamos cumpliendo actualmente y creo que son tiempos lo suficientemente complejos que exigen que demos todo de nosotros, estemos en donde estemos, de manera individual y de manera grupal. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Juan, ¿quisieras darme unas palabras? La verdad, muchísimas gracias por estas dos oportunidades. Me han ayudado muchísimo. He tenido una experiencia inolvidable, sinceramente. Espero les haya agradado también lo que he compartido. Y también es muy importante lo que menciona el compañero Oscar. Muy interesante su tema. Y es increíble cómo ustedes realizan estos tipos de eventos para poder culturizar a las demás personas, incentivar a los cambios, a que mejoren cada día más. Y sinceramente me ha parecido algo muy maravilloso y espero sigan así y sigan mejorando muchísimo. Muchas gracias también por la oportunidad. Muchas gracias a ustedes. Y así culminamos este ciclo de conferencias. Que pasen unas bonitas fiestas navideñas y muy buenas tardes con todos y todas. Igualmente. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.